Seguimos en Carlos Paz al Día y bueno, se conmemora el Día de la Pediatría justamente y fuimos a hablar con uno de los más destacados pediatras de nuestra ciudad, reconocido sin lugar a dudas, que todo el mundo, aparte uno de los más queridos también. Estamos hablando del doctor Lucchesi, el doctor Alejandro Lucchesi. Fuimos a hablar y charlamos un poco de este tema y de la importancia de su trabajo. Hoy es el Día de la Pediatría. Esto data del año 1974, cuando se funda la Sociedad Argentina de Pediatría, a cargo del doctor Carlos Gian Antonio, que fue su primer presidente. Y bien, fue un señero, fue una persona, un gran médico, un gran pediatra, que transformó un poquito el enfoque de la pediatría que ya venía haciendo el doctor Florencio Escardó allá por principios del siglo XX, ¿no? Y él tomó la antorcha, digamos, del doctor Escardó y siguió adelante con esa transformación de la pediatría, haciendo de la misma una situación familiar, estudiando al niño y su familia, al niño desde su gestación en su familia. Eso marcó la importancia porque antes, por ejemplo, hasta fines ya del siglo XX, se internaban los niños solos, por ejemplo, cuando tenían patologías serias en los hospitales que necesitaban esas terapias sumamente agresivas e invasivas, no se los podía internar con su mamá, o era muy difícil. Las mamás, aún hoy en día, sigue habiendo ciertas internaciones conjuntas y que no se permite, como quien dice, la presencia de familiares. Y eso desarma en gran medida lo que es el sustento emocional de la criatura, y obviamente las enfermedades en esa condición, en la edad pediátrica, que es la edad más vulnerable, se siente mucho, como quien dice, en la evolución de la enfermedad. De hecho, cuando se implementó la internación conjunta, se logró dar de alta muy precozmente a las criaturas y las enfermedades realmente se mejoraron. Ese aspecto social de la pediatría es quizá el que más deberíamos estar explotando hoy por hoy en la situación sanitaria que hemos ido quedando, digamos, después de la pandemia, ¿no? Y el resguardo emocional de la criatura en su medio familiar, muchas veces convulsionado, muchas veces en un medio que realmente los desarrollos son poco esperados, porque evidentemente la adquisición de funciones, de pautas de lenguaje, de pautas de comportamiento, de controles autónomos de la criatura, dependen mucho de esa situación emocional favorecedora o no favorecedora. Y obviamente con los problemas que tiene la sociedad actualmente, suele ser muy repetido el ver criaturas que están contrayendo enfermedades o no evolucionando favorablemente, justamente por esa situación emocional ambiental que reina, como quien dice, hoy por hoy en la familia. Fundamentalmente, bueno, mi padre fue un pediatra, fue un médico de los llamados de antes, que atendían todas las especialidades, pero se había volcado a la pediatría en los últimos años de su profesión. Conviví con él, me eduqué muy a su lado en el sentido del pediatra. Teníamos esa visión ya en aquella época, ya hace 36 años que ejerzo la especialidad, y fue muy lindo inclusive leer los libros del doctor Florencio Escardó, por ejemplo, donde se estipula que la pediatría es la medicina del hombre. O sea, todo lo que hagamos en el pequeño hoy se va a ver en el hombre del futuro. Entonces, esa marca de crecimiento, de control, de preocupación por las cosas mínimas de hoy, se transforman en grandes, digamos, respuestas al futuro de la criatura. Esa fue una de las principales razones motivadoras para elegir la pediatría como especialidad. Esto me toca ser abuelo de mis pacientes. O sea, y sí, y es muy lindo sentirse así, porque te sentís reconocido y sentís que has crecido junto a ellos, que has crecido como profesional, como médico. Cuando un médico se torna en el depositario de la confianza de una mamá, es algo que eso es impagable, es una sensación muy, muy agradable, porque te está poniendo en tus manos, en tus decisiones, en tus consejos, lo más valioso que tiene en esta tierra, que es su hijo o su hija. En ese aspecto es muy gratificante cómo se ha desarrollado mi trayectoria en esta profesión y en esta especialidad. Y ya 30 años acá en el Hospital Sayago. A fin de año cumplo 30 años de médico especialista, fui jefe de pediatría, fui director de este hospital. Hechos que me han, digamos, marcado también con este vasto
número de pacientes que habitualmente atiendo aquí. ¿Cómo debe ser la relación con los chicos? Y lo podemos ver también un poco acá en el consultorio, ¿no? Sí, lo vemos en el consultorio. Bueno, estos son a veces algunos dibujitos, porque yo trato de hacerle dibujo a los chicos también cuando ellos por ahí no están calmados y me tienen miedo a la consulta. Bueno, eso fue, digamos, evolucionando y de alguna manera se llega a las criaturas tratando de jugar un poquito, de meterse en el juego creativo de su realidad, ¿no? Y sobre todo para seguir protegiendo a la infancia, para seguir siendo el médico ese que protege, que cuida, que previene. Que por ahí, bueno, también tengo que ajustar algunas situaciones con las actualizaciones de lo que es la medicina moderna, pero lo que no ha cambiado, lo que sigue siendo el eje central de la pediatría es dedicarse a esa situación familiar y ver siempre el niño en sus contextos. ¿Tenés alguna anécdota, alguna experiencia, algún caso particular, digo, que te haya marcado, digo, en estos tantos años? Y sí, por ejemplo, haber diseñado la sala de parto de este hospital y el haber tenido de médicos de apoyo al doctor Vázquez Senta, que acaba de fallecer hace poquito de COVID, también al doctor Jorge Arrú. Eso fueron dos pediatras muy importantes de nuestra ciudad. No compartíamos a veces algunos criterios, pero nos sentíamos complementados en nuestras posiciones. Y digamos, la anécdota es el desarrollo de cómo creció nuestra ciudad también, nuestro pueblo, en el sentido de la atención médica, ¿no? La generación de los dispensarios, el haber atendido en los dispensarios, el ser médico acá del hospital, el haber recibido tantos bebés recién nacidos cuando apenas éramos 3 médicos haciendo guardia acá en el hospital Sayago. Hoy hay 11. El hospital data del año 1956 y estamos ahora en el año 2021. O sea, toda esa trayectoria, la mitad de mi vida ha transcurrido aquí en este hospital. Y haber visto nacen 3 niños por día, 3,5 niños por día en Carlos Paz, 2 de los cuales nacen en este hospital. O sea que también, si vemos la población de nuestra ciudad, está prácticamente la mitad ha pasado por este nosocomio, que realmente ha puesto lo mejor en cada momento en todos estos años. Desde que arrancaste a este tiempo, ¿cambió mucho la forma de la medicina, de llevarla a cabo o no, del trato también, de las vinculaciones? Exacto, cambió la forma de medicar a los niños, cambió las órdenes para internar a las criaturas, o sea, los motivos por los cuales internábamos a los niños. En ese sentido hemos evolucionado muy bien, hemos estado siempre tratando de mejorar esa condición que no siempre es aseguradora de buena salud, la internación de una criatura. Y por otro lado hemos hecho mucho hincapié en la medicina preventiva, en la vacunación. Carlos Paz es una de las ciudades del interior del país que mejor récord de vacuna tiene en la población pediátrica. Eso llegamos a tener el 99,9% de la población vacunada ya por el año 2010. En el último tiempo, en los últimos años, ¿ha cambiado, si se quiere, la edad pediátrica, digo, o eso se sostiene? Sí, cambió y no estoy muy de acuerdo con eso porque cambió para abajo. Es como que se redujo la edad de despedida del pediatra, que antes era a los 18 años, fue bajando después a los 16, ahora a los 15, a los 14. Cuesta mucho ubicarse cuando, por ejemplo, un adolescente tiene un problema quirúrgico, no sabemos a qué hospital derivarlo, porque no hay un hospital de intermedios de adolescentes. Al hospital de niños no lo reciben, los hospitales de adultos son muy pequeños, son jóvenes, chiquititos, son prácticamente niños. Entonces se producen ciertas cuestiones que parecen atrasos, ¿no?, en lo que es el desarrollo de la medicina. Si tuviese la oportunidad de volver a elegir, ¿elegirías nuevamente la pediatría? Sin duda, es una profesión que me ha permitido desplegar a lo largo de la vida todos mis conocimientos y mis formas de ser, mi forma de abordar el consejo, la contención. Eso hace mucho en mi personalidad y obviamente tendría que ser totalmente distinto si tuviera que elegir otra profesión, ¿no? Bueno, y veíamos al doctor Lucchesi y escuchábamos también al doctor Lucchesi hablando, bueno, de la importancia de la pediatría, un hombre que sabe tanto, muy querido en Villa Carlos Paz. Ha tenido muchos niños
y un hombre que sabe muchísimo y que todo el tiempo está capacitándose, que fue de mucha ayuda también durante toda la pandemia para esas mamás que tuvieron lo difícil que es ser mamá o tener un hijo, un niño muy pequeño en pandemia, ha sido terrible. Y el trabajo de los pediatras principalmente ha sido maravilloso, porque muchas mamás no querían llevar sus hijos, por ejemplo, a clínicas, ¿no? Porque decís, el COVID estaba ahí, entonces te podés contagiar el COVID. Bueno, la atención que se hacía a través de telefonía, la contención de los médicos, de lo que han hecho, ¿no? Porque, bueno, ha sido un trabajo, ha sido un momento único para todos, sin lugar a dudas. Yo no me quiero imaginar lo que debe haber sido para una mamá, ser mamá en plena pandemia, los miedos que deben haber tenido esas madres de tener que parir en plena pandemia, donde todo estaba lleno de COVID, donde te contagiabas el COVID de la nada. Debe haber sido complicado también para esas mamás, así que los pediatras han hecho un trabajo maravilloso, sin lugar a dudas. Así que feliz día a todos los pediatras. Yo recuerdo al mío, al doctor Herrú, que se lo llevó el COVID lamentablemente. En el Día del Pediatra voy a recordar al doctor Herrú, que un ser maravilloso, sin lugar a dudas, que una vez tuve la oportunidad de hablar con una hija y me decía, si mi papá hubiese cobrado todas las consultas, hubiese sido millonario, pero ¿qué él hacía? Él cobraba a los que podían pagar y a los que no podían pagar los atendía lo mismo. Maravilloso, maravilloso el doctor Herrú, así que también saludamos a él y a toda su familia, ¿no? Es el momento de que cambiemos de información. Vamos a hablar de un tema otra vez, el